Seguro que te suena esta historia de terror moderna. Estás a punto de cerrar el ordenador. Tu nivel de energía mental está bajo mínimos, lista para tu merecido descanso. Y de repente entra un correo electrónico. El asunto reza: re2.re2.fwd. versión final /definitiva /v3 corregida entre paréntesis .docx. Miras la cadena de mensajes y tu cerebro sufre un pequeño cortocircuito. Nadie sabe cuál es el archivo correcto. El diseñador trabaja sobre una versión antigua, el cliente responde a un hilo muerto y tú sientes esa presión en el pecho, esa mezcla de ansiedad y agotamiento por no saber cuál es la versión realmente definitiva de ese documento, si ha habido algún cambio nuevo o cuál está mirando qué compañero de qué departamento. Déjame decirte algo importante, esa sensación no es estrés normal, lo que estás sintiendo es una reacción biológica de intoxicación por cortisol. Si te sientes identificado o identificada, no es que seas desorganizado, la ciencia tiene una explicación para esto. Según un estudio de la Universidad de California, cada vez que eres interrumpido por una notificación, tu cerebro tarda una media de 23 minutos y 15 segundos en tener el mismo nivel de concentración profunda que tenías antes de recibir ese mismo correo. Ahora haz los cálculos. Si recibes 20 notificaciones al día, matemáticamente es imposible que hayas tenido un solo momento de deep work o de concentración profunda. Y no te autoflageles, no estás trabajando mal, estás trabajando en contra de tu propia biología. Hoy no vamos a hablar de aplicaciones, hoy no vamos a hablar de técnicas, hoy vamos a hablar de cómo usar la neurociencia para dejar de luchar contra tu cerebro y empezar a colaborar con él de verdad. Mi nombre es David San Juan y llevo más de 15 años trabajando en el mundo de la formación. He trabajado para empresas como por ejemplo Samsung, Oppo, empresas de ciberseguridad y actualmente trabajando para Google, donde llevo ya los últimos 3-4 años. Y hago este tipo de vídeos porque si estas herramientas han hecho que mi carrera crezca exponencialmente, seguramente tú también la puedes conseguir. Vamos a pasar de trabajar de la mente colmena al cerebro extendido. Vamos a ponernos serios. Seguramente piensas que responder rápido al correo es ser eficiente, que estar siempre disponible te hace buen profesional. Y es muy importante saber decidir en qué momentos es correcto hacer eso y en qué momentos no. Si esa tarea me requiere tan solo 2 minutos de una respuesta rápida o requiere de mi atención para poder dar una respuesta con sentido. La ciencia claramente se posiciona de manera contraria. Cal Newport, autor de Deep Work, llama a esto la mente colmena hiperactiva. Gestionar proyectos complejos por correo electrónico es una trampa cognitiva. Obligas a tu cerebro a realizar lo que en psicología se llama como context switching, cambio de contexto. Lo que haces es pedirle a tu cerebro que cambie radicalmente de contexto para ejecutar otra decisión o tarea que también requiere de tu foco. Para que lo entiendas, voy a utilizar una analogía, pero esta vez me voy a respaldar en datos. Intentar colaborar solo por correo electrónico es como intentar cocinar una paella con tus amigos, pero cada uno está en su casa. Tú tienes el fuego, otro tiene el arroz, otro tiene el caldo y os gritáis por la ventana, que en este caso serían los emails, preguntando: ¿hecho ya el arroz? Creo que le falta agua. Yo aún no le he echado la sal. Neurológicamente esto es un desastre. Tu memoria del trabajo, la RAM mental, tiene una capacidad muy limitada. Si tiene que recordar quién envió qué, quién dijo qué, dónde está el último email y qué dijo el cliente hace 3 días, se colapsa. Tu cerebro no puede más. Se produce lo que se llama un desbordamiento cognitivo. Las herramientas de colaboración digital como Asana, Notion, Slack, Teams, Google Task no son solo software. Funcionan como un cerebro extendido. Son la cocina profesional de MasterChef donde todos ven los ingredientes. Al sacar la información de tu cabeza y ponerla en un panel visual compartido con tus compañeros, liberas a tu memoria de ese trabajo tedioso para lo que realmente importa: procesar, decidir y crear. Así que vamos a hablar de la colaboración en 3 dimensiones. Para que tu optimización sea real, tienes que entender cómo estas herramientas atacan 3 fallos fundamentales de nuestro cerebro, sobre todo en esta acumulación de tareas en nuestro entorno laboral. Y el primero de los puntos del que vamos a hablar es la comunicación asíncrona contra el residuo de atención. Aquí es donde está el dato clave. La investigadora Sophie Leroy, de la Universidad de Minnesota, acuñó el término residuo de atención. Cuando pasas de la tarea A, escribir un informe, a la tarea B, responder un email rápido, y vuelves a la A, tu atención no vuelve al 100%. Parte del cerebro se queda pegada o atascada pensando en el email que te ha llegado. Las herramientas digitales permiten la comunicación asíncrona. Tú dejas tu trabajo hecho y documentado en una plataforma para que tu compañero lo recoja y pueda avanzar en su parte del trabajo, en su campo. Y lo puede ejecutar cuando él esté listo, cuando le venga bien, hoy, mañana o cuando sea necesario. Tu tarea ha quedado completada. Al eliminar esta interrupción constante, eliminas el residuo de atención, proteges el estado del flujo de tu equipo y además haces que todo esto parezca mucho más fácil, que parezca magia, y no es nada más que higiene mental. Y con ello vamos a hablar del trabajo en equipo, vamos a hablar de esa fuente única de velocidad y de carga cognitiva, que es el respaldo de los datos. ¿Quién hizo qué?
en qué día, en qué momento y cómo está. Según un informe de McKinsey, los trabajadores pasan casi el 20% de su semana laboral buscando información interna o arrastrando a compañeros para pedirles ayuda, para que le expliquen dónde está o en qué punto está el trabajo que tienen que hacer en común. Eso es un día entero de trabajo tirado a la basura. Y esto ocurre por la redundancia de esos datos. Estaba en el correo, estaba en WhatsApp, lo subieron a la nube. Esta incertidumbre genera picos de estrés y eleva el cortisol. El cerebro odia no saber dónde están las cosas. Y al usar una fuente única de verdad, esa plataforma donde tenemos todos las mismas tareas y el mismo orden y flujo repartido en las distintas áreas que tienen que ejecutar cada uno, hace que se vuelva como la verdad única, tangible y veraz. No hace falta recurrir a aplicaciones ni de pago ni gratuitas. Un simple documento compartido o una nota compartida con los timelines y las cosas que hace cada uno para poder decir qué se ha hecho, cuándo, en qué momento y quién, es igual de válido que tener una aplicación súper compleja con automatizaciones. Lo interesante es reflejar en un sitio qué sucede, cuándo y de la mano de quién. Y con esto reduces esa carga cognitiva. Tu cerebro deja de gastar glucosa en buscar y empieza a gastarla en resolver. Y como ya está todo controlado, vamos a pasar al tercer de los puntos, a la visibilidad de estas funciones. El efecto Zeigarnik, del cual hablábamos al principio. ¿Conoces esa sensación de irte a la cama y no poder dormir porque sientes que te has dejado algo pendiente? En psicología se llama el efecto Zeigarnik, como decíamos al comienzo. Nuestro cerebro recuerda mucho mejor las tareas incompletas que las completadas, y eso genera ansiedad en bucle. Un tablero de Kanban, esas columnas pendientes, proceso y hecho que conocemos todos, no es solo estética, es un ansiolítico visual. El cerebro procesa las imágenes 60.000 veces más rápido que el texto. Ver visualmente dónde está cada tarea cierra los bucles abiertos que tienes en tu cabeza. Esto satisface al efecto Zeigarnik y le dice a tu amígdala: tranquila, todo está controlado, porque lo has visto y te acuerdas que estaba en la zona de hecho, pendiente o sin iniciar. De tal manera que tu cerebro es capaz de separar la necesidad de tener que estar pensando en eso porque sabe que está en la columna adecuada. Pero vamos a ver un caso de uso, vamos a bajarlo a la tierra, vamos a aterrizarlo para entender todos y todas lo que está sucediendo. Imagínate que tienes el lanzamiento de una nueva campaña. En el escenario antiguo, el generador de cortisol, mandarías un documento por correo, te responden con un PDF, el diseñador te manda un WeTransfer caducado, que además ya no has podido ver a tiempo, y tu cerebro hace que entre en alerta, porque intentan conectar de alguna manera todos estos puntos inconexos y no sabes qué es qué. El documento tiene la información final, es el PDF es el que ha leído el editor o es el documento. Estás quemando energía mental, no en creatividad, en gestión. Y por otro lado tendremos el escenario científico, la misma situación, tienes que lanzar una campaña, creas un proyecto en Trello, Asana o un documento compartido, pero lo importante es centralizar el briefing, cuál es la fuente única de información, preparas cuál es el destino de la campaña, explicas quién tiene que ejecutar qué tarea y enumeras los deadlines que tiene cada uno para la primera revisión y para la fecha final de release. Etiquetas al equipo, asignas las tareas a cada una de las personas y aquí es donde viene la magia química. Cuando el diseñador sube el archivo y mueve la tarjeta de en diseño a revisión, ocurren dos cosas. Lo primero, se dispara una pequeña dosis de dopamina en el equipo. El cerebro recompensa el progreso visual. Todo el mundo sabe que estamos avanzando en grupo y en equipo en una tarea que tenemos que hacer cada uno por separado. Y segundo, se activa la cognición distributiva. Ya no eres solo tú contra el mundo, lo que acabamos de comentar, es el modelo mental de equipo. El proyecto se siente que es compartido, se siente que es de todos. Si tú enfermases mañana o tuvieses que coger un vuelo, el proyecto no se para, porque el cerebro del proyecto está en la nube, no está en tu hipocampo, no está en la cabeza de tu compañero de diseño. El resultado es que la carga mental se reduce drásticamente y todo sigue funcionando a las mil maravillas. Pasas de ser un controlador de tráfico aéreo estresado porque un piloto no choque contra otro avión, ser un sistema de radar automático con balizas automáticas que te emiten la posición cada microsegundo, de tal manera que puedes predecir hacia dónde van los aviones y cuál tiene que aterrizar en qué pista de aterrizaje. Parece que es muy complejo, pero es mucho más sencillo de lo que te imaginas. Así que vamos a ver cómo podemos hacer para implantar esto mismamente mañana. Sé que cambiar de hábitos es difícil, pero la neuroplasticidad requiere repetición. Así que aquí tienes 4 hacks conductuales para empezar mañana mismo. La regla del 0 adjuntos internos. Elimina la fricción, prohíbe los adjuntos por email internos. Usa enlaces en la nube o carpetas compartidas. ¿Por qué? Porque eliminas la fatiga de decisión, de tener que elegir qué versión es la buena. Simplificas la elección y un cerebro con menos opciones triviales toma mejores decisiones importantes. Además de que públicamente todo el mundo podría trabajar sobre la misma versión o crear una copia sobre la misma carpeta. Segundo, canales temáticos para la seguridad psicológica. Google hizo un estudio llamado Proyecto Aristóteles que descubrió que el factor número 1 de los equipos de alto rendimiento es la seguridad psicológica. Usa canales públicos para comunicarte con tu equipo, ya sea en Slack, en Teams, en Google Workspace, llámalo Proyecto X, Proyecto Matrix, como quieras.
quieras, un nombre que le genere esa sensación de estar en un proyecto importante. Esto en lugar de tener mensajes privados. Cuando el error o la duda se resuelve en público, el equipo aprende a que está bien no saber y se fomenta la inteligencia colectiva. El mensaje privado aísla al canal público y conecta neuronalmente con el equipo. Eso sí, hay que saber diferenciar un foro público de una corrección pública. Las correcciones se hacen en privado. Las open tables o la comunicación en equipo o el brainstorming se hace en público. Y las felicitaciones también se hacen en público. Con esto nos vamos al tercer punto, la visualización en progreso. Que todo el mundo vea en qué estado estamos, hacia dónde vamos y cuál es el siguiente paso. Usa un tablero visual. Necesitas ver las tareas moverse. El cerebro humano funciona mediante bucles de retroalimentación. Ver una columna determinado llena a final de la semana reduce la ansiedad y hace que descanses mejor el fin de semana para poder volver el lunes con más ganas y afrontar nuevas decisiones o nuevos cambios que sean radicales o que requieran de gran trabajo. Es una evidencia empírica de tu productividad y de la gestión de tu equipo. Y cuarto y último punto, y no por ello menos importante, sé disciplinado. Para crear el hábito, al principio tu cerebro querrá volver al email porque es el camino neuronal más fuerte, es el que está acostumbrado, es el hábito viejo. Pero cuando alguien te mande un adjunto, responde amablemente: por favor, súbelo a la plataforma, compártelo en la carpeta o actualiza esto en esta plataforma o actualiza el estado de este documento en este grupo. Estás recableando la cultura de tu equipo, estás adoctrinando a que el equipo trabaje más eficientemente en un único sitio para que todo el mundo pueda trabajar en la misma dirección. Sé paciente, comprensivo, pero firme. Insiste en que todo el mundo tenemos que remar en la misma dirección. Con este cuarto punto nos vamos a la conclusión final, y es que implementar estas herramientas no es una cuestión de ser moderno, es una cuestión de salud mental y eficiencia biológica. Pasar del email a la colaboración digital es reducir el cortisol, menos estrés, menos incertidumbre, y con ello aumentar la dopamina, placer por el progreso visible. Es simplemente evolución. Al principio se iban dando de un sitio a otro, después fuimos inventando distintos medios para transportarnos más fácilmente y ahora cada vez intentamos ser más eficientes tanto en el transporte como en los tiempos. No es ser vago, es biología. Proteger tu atención y tu cerebro es el recurso más valioso tanto del siglo XXI como de tu vida. Recuerda, la tecnología es el vehículo, pero tu cerebro es el motor. No lo gripes, tu motor necesita gasolina de buena calidad, necesita estar lubricado, necesita ese aceite para que los componentes de tu motor sigan funcionando correctamente. A fin de cuentas, poner un correo electrónico masivo donde todo el mundo no pueda seguir el hilo de las conversaciones sería como echar una gasolina diluida o una gasolina de mala calidad o que no ha sido filtrada o tratada y llevar meses o años sin cambiar el aceite de tu coche. Eso sería lo que estás haciendo a tu cerebro. Úsalo para lo que fue diseñado, para pensar, conectar y crear. Pero ahora, como de costumbre, te toca a ti. Quiero que seas sincero o sincera y analítico en los comentarios. ¿Cuál de esas herramientas digitales ha salvado a tu equipo del desastre cognitivo? ¿O eres de esos que va a seguir sufriendo el efecto Zeigarnik? Cuéntanos tu experiencia y os leo abajo en los comentarios. Y ya sabéis, si queréis dejar de luchar en contra de la biología y empezar a trabajar con ella, suscríbete al canal, déjame un comentario y dale like en este vídeo para poder apoyar el contenido que estoy haciendo. Y si conoces a algún compañero o compañera que necesita un reseteo urgente, envíale este vídeo. Nos vemos en la siguiente próxima revolución productiva o en el nuevo vídeo del canal.